una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de hablar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Mariel Iribe-Cenil. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa. Estoy muy contenta de estar contigo y poder conversar. No, yo muy contento también de tenerte. Pues, obviamente fue una odisea literal como para escribir un libro, porque tú sugieres la autoficción. Yo voy a hacer un libro sobre cómo pudimos agendar una cita contigo, que fue bastante complicado, pero afortunadamente, bueno, por temas de trabajo, pero me da muchísimo gusto que estés por acá en este espacio para platicar precisamente un poco de ti y platicar de este proyecto literario que me encantó con el solo título y además la portada, si gustas mostrarla para que la vean. Está padrísima esa portada. Aquí está El último intento y lo Ujú, puedes encontrar en la editorial Dharma Books. Yo creo que ya debe de estar en todas las librerías, ujú, incluido también Amazon. Y pues también si quieren lo pueden buscar en la página de Dharma y pedirlo a la misma editorial. Pero sí ujú. quedó muy bonita la portada y los interiores, todo. Estoy muy Uy, contenta. claro, y platícanos un poco del concepto de la portada. Fíjense, y ahorita vamos a ir obviamente a lo más importante que es el contenido, ¿no? Porque no nos vamos a ir con la finta. Pero hablando de temas de marketing es bien interesante porque muchas veces cuando llegamos a una librería y queremos elegir un libro, pues muchas veces nos vamos por la parte de la portada, ¿no? Que es literal mercadotecnia. A veces va muy correspondiente al texto y a veces dices, pues como que la portada se veía más padre, ¿no? Pero bueno, platícanos porque tu portada está muy curiosa. Sí, pues fíjate que el diseñador de la portada es Raúl Aguayo. Ujú, Pues estuvo muy curioso cómo se realizó, ¿no? Porque yo nunca había tenido como la experiencia de platicar, o sea, con otras publicaciones que he hecho, no había tenido la experiencia como de platicar con el diseñador ujú. para poder hacer una portada, sino que simplemente pues yo llegaba y me encontraba con la portada que habían elegido para mi libro, ¿no? Y de pronto lo que pasó aquí fue que Raúl se comunicó conmigo cuando ya estaban trabajando en los interiores del libro, ya en lo último, para preguntarme qué idea tenía yo sobre la portada o el trabajo que se podía hacer. Y se me hizo así como súper curioso porque no me había pasado eso, ¿no? Entonces platicamos y yo le dije que una de las constantes que yo podía encontrar en este libro, pues era como, yo lo veía, lo primero que le dije, la verdad es que no sé qué sería, pero yo lo veo verde. Ujú, Fue lo único que se me venía a la cabeza, ¿no? Y jamás pensé que me fueran a tomar en cuenta para hacer una portada. Entonces le dije, yo lo veo verde y una de las cosas que siento que es como un elemento muy presente en este libro es el agua. ujú. Entonces, pues empezamos a hablar porque hay algunos textos que son como en un ambiente rural, como es, no se dice exactamente qué lugar es, pero es como un espacio rural. Y, Ujú. y así fue como de pronto ya me mandó las dos opciones que tenía. Otra de las constantes que le dije, por ejemplo, que había en el libro, desde mi punto de vista, como son textos muy íntimos, la casa, el cuarto, lo cerrado, era la cama, ¿no? Ujú. Muchas cosas sucedían en una cama. Entonces me hizo dos propuestas, una que fue esta, ¿no? La que quedó al final, y otra que era con una cama, pero era así como un poco más gris y pues todos ahí en la editorial les había encantado esta y pues finalmente nos quedamos con esta y luego le pregunté a mi hija y mi hija dijo que esta y pues ya como que todos los votos se quedaron con esta propuesta que finalmente pues es la portada. Y luego tiene así como unos falsos, como si fuera una falsa, ¿cómo se le llama? Manga, una Ujú. falsa manga, ¿no? Como si se pudiera quitar esto y se pudiera ver lo de abajo, Ujú. pero realmente es como, es una falsa manga, ¿no? Porque no hay nada, pero son unos hoyitos que hay ahí. Y si ustedes leen también el cuento que se llama El último intento, que es el cuento que le da nombre a este libro, pues van a encontrar una razón más por la cual hay como agujeros, ¿no? Claro. Oye, pues padrísima la mercadotecnia del libro y obviamente pues ahorita ya que lo están viendo seguramente les darán ganas de tener una de estas copias. Oye, y por ejemplo, siempre le pregunto a todos los que vienen al programa y son escritores, ¿cómo fue este proceso?
obviamente de forma breve y sin tanta profundidad, porque solamente es como un comentario, para ganar la confianza de una editorial para publicarte, porque sabemos que hoy en día pues, es difícil, ¿no? Además, hay muchas alternativas hoy para los escritores, como medios digitales, el autopublicarse, que también es una alternativa. Pero bueno, dentro del sector editorial, y sobre todo para invertir para este tipo de libros, o sea, ya vimos, la portada pues, seguramente no es nada barata por el tipo de detalle que lleva y todo este rollo. ¿Cómo ganar el voto de confianza de parte de una editorial para decir, sabes qué, pues me la juego con un proyecto para ti y además le invierto, ¿no? Haciendo un tipo de portada como la que estás presentando. Sí, bueno, pues yo creo que también, no sé, yo creo que tiene que ver con la trayectoria, ¿no? Con el camino que has llevado a lo largo del tiempo. Yo Ujú. había tenido ya la beca del PECDAS, que es una beca estatal para escritores, había tenido también la beca del FONCA, que es pues la beca nacional del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y estoy como compilada en diferentes antologías nacionales también y estatales, entonces como que eso te da un soporte de que realmente te dedicas a esto y llevas ya varios años en esto, ¿no? Yo recuerdo que el primer taller al que llegué a trabajar mis textos con un escritor que es Elmer Mendoza, pues yo tenía 19 años, 20 años, ¿no? Entonces, desde entonces estoy leyendo, escribiendo, publicando en revistas como Tierra Adentro, por ejemplo, como Punto de Partida de la UNAM, y así, ¿no? Uno va tejiendo también como una red de amigos, escritores que se dedican a esto porque empezamos juntos escribiendo y de pronto nos encontrábamos en encuentros literarios. No sé, recuerdo a una muy buena escritora, colega de mi generación, que es Gabriela Torres. Ella es escritora de Nuevo León, creo que vive en Rosarito, y pues también está Oscar David López, que es narrador, que es poeta, y está pues Franco Félix, que no lo conocía como muy de cerca hasta después, que él es de Hermosillo, Mauricio Vares, Samantha Luna, Elma Correa, Viviana Camacho, o sea, muchos escritores que empezamos, Viviana Camacho, por ejemplo, ella ya estaba publicando en editoriales como Almadía y yo apenas tenía 24 años y pues lo veía como el futuro, ¿no? Lo que yo quiero hacer, pero ya andaba yo en los encuentros literarios en Tijuana, en Mexicali, en Hermosillo, en Monterrey y así como en varias partes de México. Entonces, involucrarte en esta comunidad pues vas creciendo y al Ujú. mismo tiempo, pues es tu trayectoria y son tus amigos de cuando tenían veintitantos años y ahorita pues están ganando premios o están publicando en editoriales y crecimos juntos. Entonces, pues es parte del crecimiento y de lo que uno va viviendo en el camino de la escritura y pues yo creo que se dan cuenta de que uno ya tiene pues un tiempo en esto, que pues se ve reflejado a lo mejor en el trabajo de los textos. Y a mí me presentaron a Nicolás Cuellar, que es el editor de Dharma Books, de este editorial, que tiene títulos muy buenos y tiene autores muy buenos que vale mucho la pena ver el catálogo de Dharma, porque también Dharma es una editorial independiente. Ujú. Y ahorita podemos hablar un poquito más del rollo de las editoriales independientes desde mi perspectiva. Pero me presentan a Nicolás, le mando el libro que tengo ahí como propuesta para publicarlo, lo lee y también el proceso pues es un poco lento, ¿no? Hay que esperar a que esté en la cola. Llegas a una cola porque hay libros que se tienen que leer antes, que llegaron antes que el tuyo. Entonces, pues ya lee el libro, hacemos una reunión por Zoom, porque estábamos de hecho en pandemia, y ya me comenta sus impresiones, me hace algunas observaciones para que yo pues Tomes en le cuenta. y las trabaje ahí, algo muy leve, y más que nada con el orden en que iban a estar presentados los textos, y pues ya finalmente ya me da una fecha de publicación, que fue, creo que salió en noviembre del 2022, y pues así fue como se dio esta publicación del último intento. Sí, salió en noviembre del 2022 porque lo presentamos en la FIL el año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y pues así fue realmente el proceso, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, porque como tú sabes, Ujú. tengo también un laboratorio para narradores, que es mi escuela de escritura creativa, que estamos en esto, es un proyecto que va creciendo poco a poco, y siempre les digo que hay que trabajar el material, que hay que trabajar los textos antes de presentarlo a una editorial, porque desde la presentación, el tipo de letra, el tamaño, luego ya viene la coherencia del texto, la forma en que estás escribiendo, pues cuentan mucho a la hora de ser aceptados o rechazados en una editorial. Entonces, pues hay que presentar algo que esté listo. Ujú. Sí, algo que estés consciente de que es lo mejor, la mejor versión de tu propio texto, porque a veces pues nos gana a lo mejor la confianza de que sabemos que es una buena historia, pero pues, a veces le falta trabajo, ¿no? Puedes decir, sí, la historia está bien, pero le faltó pues más desarrollo de personaje, mejor descripción de los escenarios, y bueno, pues a veces te puedes quedar ahí con el resentimiento de que pues, no entendieron tu idea, pero en realidad, como tú dices, estas personas leen muchísimos libros y todos pues, ya acabados, hasta a lo mejor hasta en la quinta revisión y el tuyo, pues, si no llega con la mejor versión, pues va a tener muchas observaciones y pues de ahí puede ser también que la editorial diga, no, sabes que no me interesan mucho tus textos porque no los noto realmente acabados, ¿no? Porque los de la editorial suponen que es la mejor versión de lo que le estás mandando, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo siempre he visto eso, ¿no? Que hay muchas personas, mucha gente que está desesperada por publicar. Es decir, su fin es publicar. Ujú. Y la verdad es que yo no, yo pienso en trabajar, porque eso es lo que me hace feliz, escribir, corregir, leer, y por añadidura vendrá un día la publicación como resultado de Consecuencia de. todo, Ujú. como consecuencia, como resultado de lo que has hecho en estos años. Pero realmente lo que yo disfruto es todo el proceso de escritura, las lecturas, las revisiones, la reescritura, la corrección. Aquí tengo mi impresora y yo todo el tiempo imprimir y revisar. Y ese es el proceso que más me gusta, que es el de corrección, el de limpiar el texto, el de asimilar. Y hay mucha gente que tiene la prisa por llegar a una editorial y ser publicados. Y en esa prisa puede suceder que mandemos un texto que todavía no está listo. Entonces, Ujú. les recomiendo mucho primero para pasar por un proceso y si te puedes unir a un taller, que realmente el taller es una comunidad en donde hay personas, hay escritores como tú que tienen el mismo objetivo y el mismo gusto por la lectura y por la escritura y pueden compartirse los textos, que los lean los otros compañeros y te den sus impresiones y entonces ya no llegas completamente, pues verde, ¿no? Digamos, a la editorial. Es un proceso. No, y siempre hay puntos ciegos en cualquier historia, ¿no? Y de repente alguien te pues, oye, pero esto no tiene sentido, esto sí está padrísimo. Pues son puntos de vista, como yo diría a veces lo que hacen las películas, cuando hacen estas prefunciones para personas que las ven y te dan su opinión de, ah, pues no me gusta, o sabes que el efecto no se ve muy bien, pero pues es un laboratorio, es un taller, entonces ahí te da tiempo para corregir, escuchar otras opiniones, conocer un poquito más de la historia de parte de expertos, porque yo se lo puedo presentar a mi mamá y pues me quiere y me dice, sabes que está padrísimo tu texto, ¿no? Pero bueno, pues otros escritores pues ya tienen más también técnicas, tienen estilos, etcétera. Y tu gusto por escribir, recordemos un poco ese momento para contar historias, cuando eras niña, cuando empiezas como a involucrarte, pues, obviamente te das cuenta que tienes imaginación para contar historias y después llegar a este paso de escribirlas, porque también una cosa es tenerlas imaginadas, jugarlas, y otra cosa es escribirlas, que es todavía otro paso más complicado. ¿Cómo se da en tu vida? Pues fíjate que yo tuve un abuelo muy ocurrente, un Ujú. abuelo que yo siempre decía, mi abuelo no escribía, mi abuelo era como un narrador oral. Y sí, ¿no? Mi abuelo te contaba historias y te mantenía entretenido, no nada más a los niños, que éramos todos los nietos, ¿no? Sino también a los adultos. Yo recuerdo que llegaba gente a la casa de mis abuelos porque yo viví con ellos de los 6 años a los 11. Ujú. Entonces, llegaba gente solamente a tomar café con mi abuelo para que mi abuelo les contara cosas. Y ese era como el entretenimiento del rancho, porque yo crecí en un rancho, una comunidad muy pequeña en la Huasteca veracruzana. La cabecera municipal se llama Chicontepec, Veracruz, pero yo crecí en un pequeño ranchito ganadero que se llama El Tecomate, mejor conocido como el Tecomate Senil, porque ahí vive mi familia, ¿no? Entonces, la gente llegaba a hablar con él y te contaba historias increíbles. Acabo de terminar un libro que ya está buscando camino ahí en una editorial y tengo un texto ahí, un capítulo
en donde hablo de esto precisamente, ¿no? De cómo mi abuelo contaba historias que te involucrabas tanto que no te dabas cuenta del correr del tiempo, ¿no? Pero luego me di cuenta de que era mentira lo que yo decía de que mi abuelo no escribía. Es decir, mi abuelo no escribía literatura como tal, pero tenía libretas en donde anotaba todo lo que le pasaba, como una especie de bitácora, ¿no? Bien extraño. No tanto como un diario, sino como una bitácora. Viajé a Tamaulipas, ahí conocí al señor fulano de tal, que vive en tal parte. De aquí a acá nos hicimos 3 horas y anotaba así como datos bien precisos de lo que le iba pasando o de cuando venía a Sinaloa, ya cuando mi familia nos venimos a vivir a Culiacán, porque mi papá es de acá de Culiacán, aquí nació. Y entonces me gustaba tanto lo de crear historias que venía por esta cuestión de mi abuelo, que pues mi abuelo siempre me dijo, en la familia pues hay de todo, ¿no? Hay médicos, hay ganaderos, mi familia se dedica a la ganadería, hay un pintor con mucha trayectoria que es Nahum B. Senil, no sé si lo ubicas por allá en la Ciudad de México, y también pues tuve un tío antropólogo, Alfonso Medellín Senil, que es el creador del INA, y de muchas cosas y descubrimientos, eh, uno de sus grandes descubrimientos pues fue el descubrimiento de las caritas sonrientes, que tiene un libro en coedición con Octavio Paz, en donde Octavio Paz hace un ensayo sobre por qué sonríen, así como muy filosófico, por qué sonríen estas caritas prehispánicas, y mi tío a la par escribe un ensayo de cómo fue que las encontró. Y por aquí debo de tener ese libro de Octavio Paz que se llama Magia de la Risa, textos de Octavio Paz y Alfonso Medellín Senil. Mm. Son 47 fotos. Y pues esta es una de las caritas sonrientes, ¿no? Entonces, pues yo crecí en este ambiente en donde mi tío era pintor, para enseñar también, mira, por ejemplo, aquí tengo un librito donde vienen las pinturas de mi tío Nahum B. Senil. Entonces, pues yo crecí con toda esta influencia en donde yo iba a la casa de mi tío y había pinturas, desnudos, autorretratos, y por otro lado crecí hojeando los libros académicos de mi tío Alfonso, Medellín Senil, en donde hablaba de sus descubrimientos y sobre todo, chiquita, lo que me daba curiosidad era que todo el mundo hablaba de él y venían muchas fotos, así como en este libro venían muchas fotos de las excavaciones y de las figuritas prehispánicas que encontraba, y entonces yo decía, no, pues yo voy a hacer eso, yo quiero ser arqueóloga también, ¿no? Entonces, ya después vine a vivir a Culiacán y pues aquí no había en dónde estudiar ni antropología, ni arqueología, ni nada por el estilo, ¿no? Ujú. Pero así fue como mi abuelo me dijo, ya hay un pintor, ya hay un antropólogo, ganaderos, médicos, etcétera. Yo creo que lo que a ti te falta es escribir, ¿no? Las historias de la familia. Yo creo que tú deberías de ser escritora. Y como a los 13 años más o menos, en una máquina de escribir eléctrica que apenas estaban saliendo, escribimos nuestro primer libro juntos. Mi abuelo me dictaba la primera parte de un cuento y yo tenía que continuar hasta el final. O sea, una locura, ¿no? Imprimirlo, engargolarlo, hacerle una portada, y mi abuelo lo tenía guardado ahí ¿cómo se llama? En su buró, y Ujú. arriba tenía su pistola. No sé qué significado tendría eso, pero como era hombre de rancho, de campo, de andar en el monte, pues siempre traía ahí la pistola y la ponía arriba del libro. Entonces, qué cosa más rara, ¿no? Pero así fue como me quedó en la secundaria ya la idea de que yo iba a escribir, o sea, eso era lo que a mí me tocaba. Y aparte, cuando era niña me regalaron, que me encantaría tener esa colección, ya he intentado buscarla, una colección de fábulas y cuentos, ¿no? Venía El Principito, Platero y yo, y venía un librito que fue el que más me dio miedo, que fue Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Bueno, no venían los cuentos de la selva, sino que venía, creo, nada más La gallina degollada. Eran libritos chiquitos, Ah, ¿no? Para niños de ujú. primaria.
Entonces me acuerdo que sentada en el patio, en una casa de rancho, así con un corredor muy grande y mucho patio, ¿no? Sentada ahí en el corredor leyendo La gallina degollada y me acuerdo que me espanté mucho y ya no quise volver a leer nada en la primaria, porque dije, o sea, qué horror, yo tenía gallinas, o sea, yo tenía mi gallina, ¿cómo iba a estar leyendo algo tan cruel, no? Ujú. Entonces, no volví a leer hasta la secundaria, pero me quedó algo muy grabado en la cabeza, que era que los libros tenían cosas muy oscuras, muy perturbadoras, muy raras, y que yo quería en algún momento volver a leer. Y ya fue hasta la secundaria cuando empecé a leer a los latinoamericanos y el del boom latinoamericano, empezando, bueno, por Rulfo, ¿no? Ujú. Pedro Páramo, García Márquez, eh, sobre todo esos dos, ¿no? Todo Rulfo, que es pues, sus dos libros, y todo García Márquez, todo lo que encontraba de realismo El libro mágico. Entonces, mágico. Ujú. y entonces estaba como muy influenciada y fue lo que me despertó el interés también de querer seguir leyendo y pues de poder algún día escribir algo. Y ya fue hasta la universidad cuando una amiga harta, Frida Rodelo, harta de que le llevara mis escritos todos los días, mira, ahora escribí esto, ahora esto, me dijo, porque también quería escribir yo poesía, ¿no? Me dice, pues dice mi papá, su papá es escritor, dice mi papá que hay un taller de poesía, si quieres ve, y ya me dijo cuándo y dónde, y le dije, no, pues acompáñame para no llegar sola. Y llegamos las dos a este taller y empecé ahí ya a relacionarme con personas que se dedicaban a la escritura, a la poesía, a la narrativa, y empecé ya a entrar como en este mundo de los escritores y amigos sinaloenses, ¿no? Ujú. Órale, qué interesante recorrido, desde la pistola del abuelo hasta el taller de, ya de poesía. Además, unas influencias, tú viviendo ahí en un rancho, Rulfo, obviamente se debió haber leído de una forma muy mágica, o sea, estando en un lugar como la atmósfera que recrea Rulfo, y además García Márquez pues, llevando hasta el máximo, ¿no? Toda esta parte de los símbolos, los signos a través del realismo mágico, pues se me hace muy interesante todo este recorrido para llegar a esta pues definición de ti como personaje y además este tema, ¿no? De la autoficción, porque tú promueves mucho que otras personas construyan sus propias historias y las miren, ¿no? O sea, vean sus propias experiencias para contar historias y de hecho también leía un poco acerca de ti y que tú también retomas mucho de las historias que te ocurren día a día para construir un poco tu obra, ¿no? Para presentar un poco este libro del último intento, me gustaría, porque todos tenemos de los libros que escribimos, me incluyo, porque no he escrito, pero digo, algún día quizás tenga un texto por ahí, todos tenemos algún texto favorito, por ejemplo. Y del tuyo, del último intento, que nos pudieras compartir, no sé, un par de párrafos, seguramente de uno de tus favoritos y lo vamos a guardar en secreto porque si no las letras se ponen muy celosas y van a decir, ah, ¿cómo? Este párrafo es tu favorito y este otro que escribiste no es tu favorito. Pero bueno, es difícil, ¿no? Pues es una obra completa, es tuya. Pero bueno, compártenos para engancharnos ahorita que vamos a platicar del último intento. Un par de párrafos de los que para ti son los favoritos como carta de presentación para todos quienes estamos escuchando esta plática. Sí, fíjate que ahorita lo que dijiste de Rulfo me gustó mucho porque precisamente cuando empecé a leer a Rulfo, para mí fue como algo natural, o Ujú. sea, el paso natural de la vida a la que yo estaba acostumbrada a la literatura. Y entonces dije, yo vivía en un cuento de Rulfo, yo vivía en los libros de García Márquez, ¿no? Ujú. No sé si moleste mucho el ruido, se escucha No, mucho, no. ¿no? No, para decirle a nuestros amigos, ella tiene un vecino que está haciendo ruido, yo tengo al jardinero, entonces estamos empatados, entonces no hay problema. Yo no escucho ahí nada del jardinero, ¿no? Bueno, espero que no se escuche mucho ruido por acá. Entonces, bueno, decías que qué texto preferido. Pues no sé si preferido porque soy como muy crítica con mis textos y normalmente no es que me encanten mis textos, la verdad, sino que los escribo porque tengo que escribirlos, porque Ujú. no puedo hacer otra cosa más que escribir lo que me ha pasado, lo que traigo ahí. Pero hay un texto que tiene mucho que ver conmigo, esto que tú decías de la autoficción, que Ujú. se llama Un recuerdo inolvidable. Mi padre tenía una gran, bueno, hacía de todo porque yo nací en la Ciudad de México,
pero después del sismo del 85 nos fuimos a vivir al rancho de mis abuelos, al rancho ganadero. Entonces, pues mis papás quedaron como muy afectados con lo que había pasado en el sismo, con lo que habían vivido y con lo que habían visto. Y dijeron pues que no querían eso para nosotras. Y nos fuimos a este rancho y mi papá, después de haber trabajado en la reforma agraria, en las oficinas y en el Banco Banobras, o sea, una vida de oficina, empezó a trabajar pues como ganadero, criando vacas, becerros, luego también cerdos, pollos. O sea, nos metimos en un universo que no tenía nada que ver con lo que él había hecho antes, pero fue la cosa más maravillosa que me pudo haber pasado, ¿no? Entonces, este texto tiene como mucho que ver con esos días de infancia y con esta granja de cerdos, aunque yo le llamo autoficción porque son cosas que parten de la realidad, pero también tienen un toque de ficción para que el texto sea como algo bien logrado, ¿no? Bueno, dice, un recuerdo inolvidable, que es el texto con el que cierra el libro. No quería contar esto. Pensándolo bien, no sabía que aún podía recordarlo, pero ahora, sin hacer algún tipo de esfuerzo, puedo ver cada detalle como si lo volviera a vivir. Mi padre tenía un criadero de cerdos, los alimentaba muy bien y siempre estaba al pendiente de todas las enfermedades de las que podían contagiarse. Creo que le gustaba admirarlos y sentirse orgulloso de ellos. Decía que era uno, que los cerdos eran inteligentes. Sé que es difícil de creer, sé que era una niña de 9 o 10 años, pero es cierto, los puercos de mi papá eran inteligentes. Para no tener que alimentarlos y darles agua cada tantas horas, mi padre compró un extraño mecanismo que para que ellos pudieran tomarla cuando quisieran, sin que el agua adquiriera un aspecto verdoso por el tiempo o se desperdiciara a chorro abierto en la manguera. Nunca lo dijo, pero sé que todo Nunca lo dijo, pero sé que todo eso no lo hacía por su comodidad, sino por la de sus animales. Un día llegó a la casa con una novedad, un dispositivo de hidratación, o como mi abuelo le decía, el bebedero de los malditos puercos. Era pequeño y metálico. Se incrustaba en una de las paredes y estaba conectado a una manguera que era abastecida por el tinaco de la casa. El bebedero no derramaba ni una gota de agua sin razón. Tenía una especie de botón que se activaba cuando el cuerpo lo aplastaba con la nariz y entonces los animales podían disfrutar del agua que emanaba de sus relucientes gritos. Mi padre los veía, le gustaba contemplarlos y recargado en la varenga platicaba con ellos llamándoles a cada uno por su nombre. El chancho, el güero, el gordo, no recuerdo todos los nombres, pero ahora eso es lo de menos. Todos eran grandes y rosados, se veían saludables como un niño cachetón. Ese era el ritual de todos los días. Mi padre solo salía de vez en cuando a comprar lo indispensable para el bienestar de su criadero. Los cerdos crecieron rápido y también el cariño de mi padre hacia ellos. El cuidado dejó de ser normal para volverse poco a poco excesivo. Como ya no podían beber agua a su gusto, ahora quiso diseñar un nuevo mecanismo para que comieran sin tener que moverse demasiado y sobre todo sin que existieran riñas por las que decidieran separarse en bandos diferentes. También deben de tener salud mental, decía mi padre cuando mamá trataba de hacerlo entrar en razón, pues la comida faltaba en la casa y el pasto crecía sin mesura alrededor de los barandales. Y pues ese es el texto de un recuerdo inolvidable. Wow. Oye, muy bonito texto y además padre porque me gusta, porque estas historias te empiezan a enganchar y automáticamente cuando un texto está bien escrito te empieza a transportar a ese mundo, o sea, te empiezas a imaginar tu propia versión de la historia, se funciona pues, la guía que nos das con estas letras que nos vas compartiendo y nosotros vamos imaginando, ¿no? Y eso creo que es el poder de la literatura, cuando logras hacer ese momento mágico en donde empiezas a imaginar en tu mente lo que está pasando y empiezas a construir tu propia versión visual de la historia, ¿no? A partir, obviamente, del texto que tú presentas. Platícanos un poco, entonces, este último intento, el último intento, pues es una serie de relatos, cuentos que están ahí comprendidos en esta obra. Platícanos un poco qué es lo que podemos encontrar. Bueno, pues creo que son 10 cuentos, Ujú. porque al final agregué otro. Son 10 cuentos que suceden, como te comentaba al principio, en espacios íntimos, ¿no? La casa, el cuarto, como la intimidad del hogar. Y yo no lo sabía al principio,
pero al final, cuando empecé a revisar los textos, a hacer una lista y a ver cuál era la temática de cada uno de ellos, me di cuenta de que había varias constantes, ¿no? Dicen que los Ujú, escritores siempre estamos escribiendo el mismo tema, como una variación del mismo tema, ¿no? Y a mí lo que me preocupa literariamente hablando, es todo lo que los malos entendidos y las cosas raras que pueden pasar en el ambiente familiar. Entonces creo que mucho de esto se ve reflejado aquí. Son historias como de parejas, podría decirse, ujú, funcionales completamente, ujú. que está abordada como la pareja, lo familiar, desde diferentes perspectivas, ¿no? El último intento, por ejemplo, pues sería una pareja de ancianos. La tía Inés es una prostituta que cuenta la historia de su tía Inés y de su pareja, del esposo de su tía Inés y de todas las cosas que tuvo que pasar con ellos, ¿no? No sé, Remedios Caseros es una mujer que está obsesionada con tener un hijo y así nos podemos ir viendo cómo, pues, sin darme cuenta, ahí estaba como estos conflictos familiares abordados desde diferentes perspectivas. Y en el cuento, por ejemplo, que acabo de leer el fragmentito, que es un recuerdo inolvidable, es desde la perspectiva de una niña, cómo lo ve desde la ingenuidad, ¿no? Esta obsesión que va creciendo del padre con estos animales y cómo mientras la obsesión crece, la relación con su madre pues se va desgastando hasta prácticamente terminar todo muy mal, ¿no? Que es como la característica de este libro en donde todo acaba mal. Ah, caray, ya nos diste ahí el preámbulo entonces, ¿qué es lo que Como podemos dice esperar? Joaquín Sabina, ¿no? Los cuentos que yo cuento acaban fatal. Oh. Oye, ¿y quién te imaginas para qué? Porque obviamente todos compramos libros para algún objetivo, ¿no? Puede ser entretenimiento, puede ser para reflexionar. ¿Cómo que se te antoja así para recomendar el libro? ¿Sabes qué? Si lo que estás buscando ahorita que vas a elegir un libro, una historia, un compendio de historias que te hagan hacer o sentir, ¿cuál podría ser la definición de esta recomendación de tu libro? Pues yo creo que igual y se parece, aunque claro, ¿no? Cada quien cuando recibe un texto lo recibe desde su experiencia, Ujú. este, pues Vivencias. sus vivencias, lo que le ha tocado vivir, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo yo fui haciendo esta reflexión, ¿no? De los conflictos familiares y de lo que significaba, por ejemplo, querer tener un hijo a como dé lugar, eh, querer convivir con estos cerdos a como dé lugar, ¿no? Siento que es como una exploración de la intimidad familiar. Entonces, pues creo que al mismo tiempo que yo estuve reflexionando en torno a este tema, el lector podrá ir encontrando también estas reflexiones, ¿no? De la pareja y del entorno familiar y de lo mal que pueden acabar ciertas situaciones cuando cruzas una línea que no debes cruzar, ¿no? Entonces, creo que ahí está el detalle tanto en la vida real como en la literatura. Ay, esos textos a mí luego me dan miedo porque pues te mueven de más y de repente dices, pues sí, o sea, te dejan algo, como tú dices, empiezas a revivir ciertas vivencias, creas contextos para ir más o menos imaginando las historias y a veces es como esta literatura extrema, ¿no? Donde tú también cruzas la línea de leer esa historia y de repente te trae un mundo de dudas y de posibilidades que te quedan ahí como efecto de leer estos textos que luego sí, a mí luego me dan miedo. Los disfruto mucho, pero luego dices, ay, porque luego te da cosa, ¿no? Hay otros libros que lees y pues, simplemente entretenimiento, u otros más profundos en las historias, en la psicología de los personajes, pero estos textos reconozco que luego sí me dan un poquito de miedo, pero los disfruto mucho. Oye, y cuéntanos un poco de este laboratorio, ya para ir concluyendo, cuéntanos un poco de este laboratorio que está padrísimo, porque tienes mucha demanda, poco a poco ha ido creciendo este laboratorio, y bueno, pues, alguien como tú, con la experiencia que tienes, con toda la trayectoria, pues hay mucha gente que va a ir pensando en cómo hacer para escribir un libro, para cómo trabajar un texto que puede ser para uno mismo, porque a veces queremos escribir para nosotros mismos, ¿no? No tenemos tanto interés en publicar, y otros que sí andan buscando los medios para publicar. Platícanos cómo está este proyecto. Bueno, Laboratorio para Narradores nació de una forma muy extraña, ¿no? Yo había, cuando, no sé, fue por ahí del 2013 que yo dije, bueno, estuve escribiendo un libro y precisamente el último intento,
Y cuando terminé de escribir el último intento, yo dije, bueno, yo creo que a lo mejor puedo dar un taller para las personas que como yo en algún momento se sintieron perdidas, no Ujú. sabían por dónde empezar, cómo desarrollar la historia o qué lecturas hacer. Y entonces una amiga que se dedicaba a hacer eventos y a hacer talleres, le dije y me dijo, no, sin problema, armo uno rápido y lo das, ¿no? Y entonces empecé con un taller, por ahí ando una foto en Instagram de cuando empezamos y éramos como 6 personas, ¿no? Bien poquitas personas, en un café, en un privado de un café, ahí trabajábamos el taller. Pero luego me hablaron de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa para dar un taller, porque los estudiantes de Ingeniería Civil tienen una Olimpiada Nacional que se llama Olympia Nake, y uno de los certámenes de los concursos es cuento. También hay en deportes, música y ya todo lo que tiene que ver con lo académico, ¿no? Física, matemáticas, construcción de puentes, un chorro de cosas, ¿no? Pero la Universidad Autónoma de Sinaloa siempre ganaba el primer lugar en todo, menos en cuento. Y Mm. no podían entender por qué nunca ganaban en cuento. Entonces me hablaron para ver si yo podía dar un curso largo, no sé, de unos 6 meses, para que ellos pudieran asimilar bien lo que era el cuento y la lectura en un lugar que en apariencia no tiene tanto interés por el arte, ¿no? Por ser pues una ciencia exacta, las matemáticas, la física, pero que realmente yo encontré un talento increíble en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? De nuestra UAS. Entonces llegué ahí a dar este taller, los 6 meses, salieron textos muy interesantes, por aquí debe de haber algo que tiene que ver con esa época, ahorita lo voy a buscar, pero, para enseñárselos, pero, salieron textos muy interesantes y tuvimos incluso finalistas, ¿no? Que luego yo conseguí amigos que escribieran, autores, escritores, para que decidieran ellos, no yo, sino de una forma más objetiva. Yo ya me había como encariñado ahí con Claro. ciertas cosas y que ellos de manera objetiva seleccionaran al que iba a ir a concursar allá. Entonces, Jonathan Osuna fue a concursar y por primera vez en la historia de la Olympia Nake para la universidad sacamos el primer lugar en todo. Llegamos como campeones absolutos, ¿no? Wow. Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy padre y para mí fue como muy revelador darme cuenta de que realmente podía ayudar a alguien desde cero para poder escribir y poder tener un premio y aparte publicar, porque hicimos un librito, que es lo que te quería mostrar, pero Mostrar. creo que no lo tengo por aquí, pero hicimos un librito en donde salían los textos de los finalistas. Bueno, te lo voy a quedar a deber. Luego Ok. te paso fotos para que ahí Órale. lo vayas mostrando. Pero hicimos este plaquete así chiquitito en donde venían 2 textos de las 2 personas que fueron finalistas y y del ganador. Y me di cuenta de eso, ¿no? Y para mí fue como algo importante. Y entonces, a partir de ahí, me quedé a trabajar en la Facultad de Ingeniería Civil, ya Ujú. con materias más, pues ya parte del programa, metodología de la investigación. He dado otras materias como este, recursos y necesidades de México, que también tiene que ver con la maestría que tengo en historia. Y y ya llevo 10 años, en agosto cumplo 10 años trabajando en la Universidad Autónoma de Sinaloa como profesora. Entonces, así fue como nació el laboratorio. Después, como me di cuenta de que podía ayudarlos, empecé a meter proyectos al ayuntamiento de Culiacán, que es aquí en Ujú. donde vivo. Entonces, me aprobaron el proyecto. Entonces, a mí el ayuntamiento me pagaba a mí por el taller y era gratuito para toda la gente, abierto ya al público en general. Y estuve como 3 o 4 años dando el taller para el ayuntamiento. Cada convocatoria del Consejo Ciudadano volví a meter el taller y como sabían que entregaba todo, los reportes, todo muy puntual, pues me volvían a aceptar el proyecto y así estuve como 4 años que de ese taller, por ejemplo, salieron autores
que ya empezaron a publicar sus libros, ¿no? Por ejemplo, Hernán Arturo Ruiz, que tiene su libro publicado en una editorial pues mexicana, independiente, muy importante, que está presente en las ferias nacionales e internacionales del libro, que es Nitropress. Entonces, él se sacó la primera mención del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo y luego ya publicó en antologías de Tierra Adentro y también de Nitropress, y luego como ya lo empezaron a conocer, le revisaron el libro, lo mandaron a dictamen y fue publicado por Nitropress y el Instituto Sinaloense de Cultura. Entonces, Wow. así como que, wow, ya empezaron a salir autores de ese taller. Luego ese mismo taller lo repliqué en Mazatlán y de ahí también salió, es que no me quiero quedar con las ganas de No, mostrarte, claro, claro, pero adelante. de ahí también salieron otros, otros autores. Uno de ellos fue fue premio nacional también de la UAN, que es ¿En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre? De Julio Satarain. Fue premio nacional de cuento José Alvarado, que fue del mismo taller de laboratorio, pero que di en Mazatlán. Entonces, algunos de los textos que tiene él en este libro fueron revisados y comentados Trabajados. ahí en el taller. Y luego, pues acá también hay una antología estatal en donde varios de los integrantes de taller, pues ya fueron como considerados escritores jóvenes sinaloenses, ¿no? Está Jonathan Osuna, está Jorge Iván Chavarín, está también Almadelia Sapiens y, bueno, Sergio Seica, que también es amigo y trabajamos en algún momento. Y pues bueno, después ya empecé a dar el taller en el Jardín Botánico de Culiacán y ahí también estuve como otros 3 años más o menos dando el taller hasta que llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y bueno, también fui a Mexicali, fui a Los Cabos, hacía a varias partes a dar el taller presencial, pero luego cuando vino la pandemia, pues yo tenía un grupo a la mitad, entonces tenía que atenderlos y empecé a darlo por Zoom. Yo la verdad, bueno, sí, ya había estado en un taller yo por Zoom, otro curso que yo hice, entonces estuvo fácil entrarle al Zoom. Y entonces dije, bueno, terminando este taller aquí encerrada, pues ¿qué hago? Pues otro taller. Y entonces empecé a hacer como planes, empecé a armar grupos, empecé a armar talleres, empecé a sacar ya una convocatoria, ya teníamos redes, ya teníamos seguidores en Facebook. Creo que ahorita en total, pues ahí vamos poco a poco y tenemos como 9,000, 10,000 seguidores entre las dos cuentas de Facebook y de Instagram. Pero a partir de la pandemia, pues esto se fue haciendo más grande y hemos podido llegar a personas que viven en Colombia, que viven en Argentina, latinos que están en Estados Unidos, como por ejemplo en Houston, en Texas hay 2 alumnos, en San Francisco tenemos a otro alumno que también bueno, son amigos ya tienen como año y medio, 2 años en el laboratorio, ya se hizo como una hermandad, ¿no? Una comunidad muy fuerte. Había una latina también en Israel que tomaba el taller. Entonces, y bueno, ni se diga de todo México, Oaxaca, Chiapas, Padre. a Tijuana, Veracruz, el centro. Entonces empezamos a conocer gente, personas, escritores de todas partes que querían trabajar sus textos y tenemos pues 2 talleres principales, bueno, 3 talleres principales, que es el taller de principiantes, en donde empiezan de cero, porque mucha gente tiene miedo de empezar. Y una de las preguntas más comunes en las redes que me hacen es, ¿puedo entrar aunque no sepa nada? Es el miedo, ¿no? De llegar sin nada y les digo, precisamente para eso está creado el taller, para que desde cero puedas empezar con toda confianza y calma tu proceso de escritura, ¿no? Tenemos el de principiantes, pero una vez que pasan por el de principiantes, tenemos el taller intermedio. Y el taller intermedio avanzado es en donde ya pasan quienes de verdad quieren escribir y tienen el tiempo y ¿cómo se le puede llamar? La determinación de ir Determinación. poco a poco, pero ir avanzando en este proceso porque todos tenemos actividades que la escuela, que trabajo en un banco, que soy veterinario, que soy médico, tenemos de todas las profesiones, amas de casa, de todo. Entonces, pero tienen esta inquietud de poco a poco ir escribiendo su texto. Y si ya lo tienen,
pues irlo revisando en el taller para que llegue a un editorial mucho más listo, con más posibilidades, como por ejemplo este libro, ¿no? Que ya fue aceptado en un premio, o como por ejemplo el libro de Hernán, que fue también aceptado en una editorial y sacó una mención. Entonces, y por acá tenemos más, Sus Leven, que sacó un premio en España, y que es una novela de Anselmo León, que también lo trabajó con nosotros en el Botánico, en el Jardín Botánico de Culiacán. Y así tengo varios libros, este también, pues son varios alumnos que fueron aceptados en esta antología que se llama El futuro en 100 palabras. Y a esta antología mandaron 453 trabajos, de los cuales solo fueron aceptados 88. Entre ellos, es latinoamericana, entre ellos 2 alumnos de laboratorio. Entonces, se ven los resultados, por supuesto que ahí están. Esta es otra antología, que es también latinoamericana, colección de terror, miscelánea de atrocidades, en donde hay autores del taller que fueron aceptados en esta antología. Y por acá tengo otra que se llama Laboratorio para Narradores y que es de los textos que trabajamos en el taller. Yo hice esta antología que fue publicada por el Ayuntamiento de Culiacán en una colección de mucha tradición que se llama Palabras del Humaya. Y por acá tengo otra antología que es de los escritores del taller de Mazatlán, que fue publicada por el Ayuntamiento de Mazatlán. Y la editorial Andraval Ediciones, que es una editorial de aquí sinaloense que también tiene muy buenos autores en cuestión de literatura. Y este que te decía es el primerito que hice, que es Orquídea, pero por el otro lado se llama Atún, Atún. que es de los autores, de los escritores de ingeniería civil, que después siguieron trabajando y que Jonathan Osuna ganó, que seguimos siendo amigos. Por ejemplo, a Jonathan Osuna lo conocí pues chiquito, estudiando, y ahorita estudió ya, trabaja muy bien, es ingeniero, estudió la maestría también en construcción, y hace unos días me habló, poquitos meses, que ya es papá, que nació su hija y me mantiene al tanto. Entonces, es una comunidad en donde nos conocimos por el libro, por la escritura, por la lectura, pero que somos una comunidad de amigos que incluso de todos los de México, el día que presenté mi libro en la FIL Guadalajara, viajaron de la Ciudad de México, Ay, qué viajaron padre. de Colima, viajaron de diferentes partes para vernos en la FIL. Entonces es algo muy bonito que empieza como algo virtual, pero es la misma red de escritores latinoamericanos, mexicanos, La que nos familia, ¿no? exactamente, que nos vamos conociendo y vamos haciendo comunidad, y el hecho de que sea en línea no es una limitante, sino es una opción más para poder conocernos. Y Oh, pues bueno, la padrísimo. historia de Laboratorio para Narradores, ojalá quieran unirse a esta Participar, comunidad. claro. Oye, ¿cuáles son las redes del laboratorio? Y también al final, solamente las tuyas, para que cerremos esta entrevista, pues, dando estos datos para quienes les interese estar en el laboratorio y también para quienes les interese conocer de tu trabajo y conocer más sobre el último intento. Sí, nos pueden buscar en Instagram, así como todo pegado, Laboratorio para Narradores en Instagram. Y yo estoy en Instagram también como Mariel Iribe Senil. Y en Facebook igual, Mariel Iribe Senil. Y en la página de laboratorio es igual, Laboratorio para Narradores. Me pueden mandar un mensajito, les mando todos los detalles de los talleres. Cada mes abrimos uno. Así que ahorita vamos por el de julio, que empezamos el 10 de julio. Son 4 lunes de julio a partir del 10. Y entonces cada mes así vamos sacando nuestra convocatoria, y ojalá se puedan unir con nosotros si tienen ganas de escribir, si han hecho ya de todo, pero no saben si están bien, si van por buen camino, si todavía no tienen la confianza, pues bienvenidos a esta comunidad. Perfecto. Oye, María, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo padrísima la charla. Pudimos conocer un poco más acerca de tu vida, de tu obra, de tu proyecto, que hoy en día pues, te tiene bastante atareada y pues ya vimos por qué. Pues te agradezco muchísimo. Ya te hago la invitación para otras 2 entrevistas. Me gustaría tener una más específicamente del laboratorio. Creo que todavía podemos ahondar muchísimo más, hablar, como tú decías ahorita, de algunos autores, hablar del proceso, por ejemplo, de estos 3 niveles
del principiante, o sea, podemos hablar mucho, se nos quedó pendiente ahí lo de las editoriales independientes, que también lo podemos tratar. Y una más para tu próximo proyecto, que ya está ahí en una editorial, se está pues, en vías de, y que seguramente cuando salga, pues podemos tener otra charla sobre ese libro, que pues encantado de abrir foro para poder platicarlo. Sí, me faltó un taller, tengo el de escritura creativa, cuento y novela, el intermedio de cuento, crónica y novela, pero también tengo uno que se llama El orden de las ideas y es un taller para todo tipo de escritura, libros académicos, ensayos, libros de, por ejemplo, hay muchos coaches, muchos profesionistas que quieren dar a conocer su método de nutrición. Por ejemplo, tengo un alumno que está escribiendo un libro sobre su método keto, que le funciona muy bien y tiene como una red de gimnasios y está ahorita con ese libro. Entonces, este taller, El orden de las ideas, es para mejorar tu escritura de todo tipo, no importa qué tipo de libro quieres escribir. Ah, está padrísimo, porque la pandemia, una de las cosas que nos heredó, mucha gente escribe ahora, escribe, como tú dices, de cualquier cosa, ¿no? O sea, pero escriben, ¿no? Entonces quieren llevar a un texto sus experiencias de vida, profesión, etcétera. Y bueno, pues también hay muchas personas que no relacionadas directamente con la literatura siempre tienen la inquietud de escribir un libro y pues ahí está la alternativa que podemos profundizar en un siguiente encuentro que hagamos mediante este medio. Pues muchísimas gracias, Mariel, me encantó nuevamente platicar contigo. Gracias a ti. Estoy muy contenta de haber podido platicar contigo, Daniel. De verdad que, pues, una disculpa que no se había podido No, no, armar para nada. esta reunión, pero bueno, se dio en el día que debía ser y estoy muy contenta por eso. Muchas gracias y muchas gracias a tus escuchas que ya tienes un público y que, pues, gracias por habernos escuchado durante estos minutos. Estamos en contacto. Claro, gracias a ti y gracias a todos los que le dieron clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.